Estimados estudiantes, esperando que el día de hoy se encuentren muy bien. En la sesión teórica del día de hoy vamos a trabajar un tema fundamental en lo que es la bioquímica clínica, como lo es el metabolismo hidrosalino. Cuando hablamos del metabolismo hidrosalino, nos referimos al conjunto de procesos que regulan el equilibrio de agua y electrolitos en el organismo, lo cual es esencial para la vida. Pensemos en cada célula, cada tejido y cada órgano que depende de este equilibrio para mantener su función adecuada, desde la transmisión de impulsos nerviosos hasta la contracción muscular y la regulación del volumen sanguíneo. A lo largo de esta clase revisaremos cómo se distribuye el agua en el cuerpo, cuáles son los principales electrolitos involucrados, qué mecanismos mantienen su balance y qué ocurre cuando este equilibrio se altera. Para ello es importante tener claros los objetivos que vamos a alcanzar en esta clase. En primer lugar, vamos a analizar los mecanismos fisiológicos que determinan cómo se distribuye el agua dentro de nuestro organismo, lo que incluye comprender la relación entre los compartimentos intracelular y extracelular, como se muestra en la figura de acá a la derecha. En segundo lugar, nos centraremos en la regulación hidroelectrolítica, es decir, en cómo el cuerpo mantiene estable la concentración del agua y electrolitos frente a cambios internos o externos. El tercer objetivo es explicar qué ocurre cuando se producen alteraciones en este equilibrio, como sucede en estados de deshidratación, hiponatremia o hipercalemia, los cuales tienen implicancias clínicas relevantes. Finalmente revisaremos los procedimientos analíticos que permiten determinar la osmolalidad y la concentración de iones junto con factores que pueden modificarlas. En conjunto, estos objetivos nos van a guiar para entender no solo la teoría, sino también la aplicación práctica de estos conocimientos en el área clínica y de laboratorio. El agua corporal no se encuentra distribuida de manera uniforme, sino que se organiza en compartimentos bien definidos. Cerca de 2/3 del agua corporal se encuentra en el espacio intracelular, es decir, dentro de las células, y constituye alrededor del 30-40 del peso corporal. El tercio restante corresponde al espacio extracelular, que se divide en tres fracciones principales: el líquido intersticial, que representa alrededor de un 16% del peso corporal y baña a las células; el plasma, que constituye alrededor de un 4,5% y es fundamental en la circulación sanguínea; y una fracción menor es el agua transcelular, equivalente a 1 a 3%, donde encontramos líquidos especializados como el líquido cefalorraquídeo, el intraocular, el pleural, el peritoneal, el sinovial y también las secreciones digestivas. Esta compartimentalización es esencial porque el intercambio de agua y electrolitos entre estos espacios asegura el mantenimiento del volumen, la presión osmótica y la función celular adecuada. Ahora, profundizando en cómo se distribuyen los electrolitos entre los compartimentos líquidos del organismo, si consideramos un adulto promedio con 42 litros de agua en total, aproximadamente 28 litros corresponden al líquido intracelular y 14 litros al líquido extracelular, que a su vez se divide en fluido intersticial y plasma. Dentro de las células, el catión predominante es el potasio, con una concentración cercana a los 110 milimoles por litro, mientras que el sodio es mucho menor, aproximadamente unas 10 veces menos, alrededor de unos 10 milimoles por litro. En contraste, en líquido extracelular ocurre lo opuesto. El sodio es el catión más abundante, con cerca de 140 milimoles por litro, y el potasio se encuentra en una concentración mucho más baja, alrededor de 4 milimoles por litro. Esto es aproximadamente unas 35 veces menor que la concentración del sodio. En cuanto a los aniones, en el medio extracelular predomina el cloruro y el bicarbonato, mientras que en el intracelular lo hacen las proteínas y los fosfatos. Esta distribución desigual de electrolitos es posible gracias a la membrana celular, que es selectivamente permeable, y al funcionamiento de la bomba sodio-potasio, que mantiene activamente estas diferencias. En este gráfico podemos comparar de manera clara la composición iónica del plasma frente a la del medio intracelular. En el plasma, el catión predominante es el sodio, seguido a gran distancia por el potasio, mientras que entre los aniones destacan el cloruro,
y el bicarbonato, junto a una fracción de proteínas. En cambio, dentro de la célula el panorama se invierte. Es el potasio el catión más abundante, acompañado en menor medida por el sodio, el calcio y el magnesio. En cuanto a los aniones intracelulares, predominan las proteínas y los fosfatos, junto a los sulfatos y otros ácidos orgánicos. Este contraste entre ambos compartimentos no es casual, sino que refleja la acción constante de mecanismos de transporte y otros intercambiadores iónicos que mantienen los gradientes necesarios para la actividad eléctrica de las membranas, la contracción muscular, el transporte de nutrientes y la regulación del pH. En esta diapositiva observamos la composición iónica de los compartimentos intra y extracelulares, destacando un principio fundamental, la electroneutralidad. El agua corporal corresponde entre un 40 a un 70% del peso corporal y se distribuye en el compartimento plasmático, que representa un 5% del volumen del líquido total, en el compartimento intersticial, con un 35%, y por otra parte en el intracelular, que constituye aproximadamente un 60% del volumen. En el líquido extracelular predomina el sodio, el cloro y el bicarbonato, mientras que dentro de la célula encontramos principalmente potasio, proteínas y fosfatos. Esta distribución desigual se mantiene gracias a dos mecanismos: la difusión pasiva de agua y solutos a favor de gradiente y el transporte activo. El concepto clave de electroneutralidad indica que, a pesar de estas diferencias en la concentración de cationes y aniones, la suma de cargas positivas y negativas debe equilibrarse en cada compartimento. Esto garantiza la estabilidad eléctrica de la membrana y es indispensable para funciones fisiológicas como la excitabilidad neuronal, la contracción muscular y la regulación del volumen celular. En esta imagen vemos representada la bomba sodio-potasio, un mecanismo fundamental de transporte activo en la membrana celular. Su función principal es mantener gradientes de sodio y potasio entre el interior y el exterior de la célula. El proceso ocurre de la siguiente manera: por cada ciclo, la bomba expulsa 3 iones de sodio desde el interior de la célula hacia el líquido extracelular e introduce 2 iones de potasio desde el exterior hacia el interior. Este movimiento va en contra de los gradientes de concentración, por lo que requiere energía en forma de ATP que se hidroliza a ADP y fosfato inorgánico. Gracias a esta acción, la concentración de sodio se mantiene baja dentro de la célula y alta afuera, mientras que el potasio se mantiene alto adentro y bajo afuera. Esta simetría es esencial para conservar el potencial de membrana, regular el volumen celular y permitir fenómenos tan importantes como la conducción del impulso nervioso y la contracción muscular. Por otra parte, la presión osmótica es el factor clave que determina el movimiento de agua entre la célula y el medio extracelular. Recordemos que el agua se desplaza siguiendo el gradiente de concentración de los solutos para equilibrar la osmolalidad. Cuando la osmolalidad intracelular es baja, el agua tiende a salir de la célula, lo que conduce a un proceso de deshidratación celular. En este escenario, la célula pierde volumen y su funcionamiento puede verse comprometido. En cambio, cuando la osmolalidad intracelular es elevada, el agua entra hacia el interior de la célula, provocando edema celular. Esta situación genera un aumento de volumen que puede alterar la integridad de la membrana y la actividad metabólica. En condiciones fisiológicas normales, la osmolalidad se mantiene dentro de rangos muy estrechos para evitar tanto deshidratación como edema intracelular. Por lo tanto, comprender estos mecanismos nos permite entender por qué alteraciones en electrolitos como el sodio, que es el principal determinante de la osmolalidad plasmática, tiene repercusiones tan marcadas en el estado clínico de los pacientes.
Otro concepto clave es la presión oncótica, que corresponde a la fuerza ejercida principalmente por las proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina, que atraen agua hacia el interior de los vasos sanguíneos. En condiciones normales, la presión oncótica y la presión hidrostática se encuentran equilibradas, lo que permite mantener un volumen adecuado de líquido en el espacio intravascular y evitar acumulaciones en el intersticio. Sin embargo, cuando disminuyen las proteínas plasmáticas, como ocurre en la hipoproteinemia, la presión oncótica cae y deja de contrarrestar el efecto de la presión hidrostática. Como consecuencia, el agua sale de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial, produciendo edema. Esta situación es típica en enfermedades como la desnutrición severa, el síndrome nefrótico o las hepatopatías crónicas. Clínicamente, los pacientes pueden presentar edema en extremidades, ascitis a nivel abdominal o incluso edema pulmonar en casos más graves. La gracia fundamental de este concepto es que nos muestra cómo una alteración bioquímica, como la disminución de proteínas, tiene un impacto directo en la fisiología y se traduce en un signo clínico muy evidente. En esta diapositiva vemos representado el concepto de presión osmótica, que corresponde a la fuerza necesaria para detener el flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable. El agua siempre se mueve desde la solución con menor concentración de solutos hacia aquella con mayor concentración, intentando equilibrar la osmolalidad. En el esquema, esto se observa claramente. El agua se desplaza desde la solución hipotónica hacia la hipertónica. En la parte inferior tenemos un ejemplo aplicado a glóbulos rojos o eritrocitos. Cuando se colocan en una solución isotónica, mantienen su forma normal. Si se exponen a una solución hipertónica, el agua sale de la célula provocando su contracción o crenación. Mientras que en una solución hipotónica ocurre lo contrario. El agua entra en exceso, causando que los eritrocitos se hinchen y que incluso puedan hemolizarse. Estos fenómenos no solo son relevantes en la fisiología celular, sino también en la práctica clínica, porque explican por qué es tan importante administrar soluciones con una tonicidad adecuada en pacientes hospitalizados. En esta imagen observamos el papel fundamental del asa de Hindley en la generación del gradiente osmótico en la médula renal, que permite la concentración de la orina. La rama descendente del asa es permeable al agua, pero no al sodio, por lo que el agua sale hacia el intersticio, aumentando progresivamente la osmolaridad del líquido tubular a medida que desciende, llegando a valores cercanos a los 1200 a 1400 miliosmoles. En contraste, la rama ascendente es impermeable al agua, pero sí permite la salida activa y pasiva de sodio y de cloro, lo que genera una dilución del líquido tubular que asciende hacia la corteza. Gracias a este sistema contracorriente, la médula renal establece un gradiente osmótico muy alto que se aprovecha posteriormente en los túbulos colectores para reabsorber agua en presencia de la hormona antidiurética. Este mecanismo es esencial para la regulación del volumen y la concentración urinaria, permitiendo al organismo conservar agua en estado de deshidratación o, en cambio, eliminar el exceso en condiciones de sobrehidratación. En esta figura vemos un esquema general del nefrón, destacando en qué segmentos ocurre la reabsorción de sodio, agua y otros solutos, y cómo actúan distintos tipos de diuréticos. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe entre un 65 a 70% del sodio filtrado, acompañado de bicarbonato y de agua. Aquí actúan los inhibidores de la anhidrasa carbónica. En el asa ascendente de Hindley, especialmente en el segmento grueso, se reabsorbe cerca del 25% del sodio junto al cloro y potasio mediante el cotransportador sodio-potasio cloruro, que es inhibido por diuréticos del asa, como por ejemplo la furosemida. Más adelante, en el tubo contorneado distal, podemos observar que se reabsorbe alrededor de un 5% del sodio a través del cotransportador sodio-cloruro, donde actúan los diuréticos tiacídicos. Finalmente, en el túbulo colector, 1 a 2% adicional de sodio
se reabsorbe bajo el control de la aldosterona. Y en este segmento actúan los diuréticos ahorradores de potasio, que bloquean la entrada de sodio sin favorecer la pérdida de potasio. Además, la hormona antidiurética o ADH regula la reabsorción de agua en los conductos colectores, ajustando el volumen y la osmolaridad final de la orina. Este esquema es fundamental porque conecta la fisiología renal con la farmacología, mostrando cómo los diferentes tipos de diuréticos se utilizan en clínica para tratar la hipertensión, la insuficiencia cardíaca o los casos de edema. La osmolalidad plasmática es uno de los parámetros más finamente regulados del organismo, ya que depende del equilibrio hídrico celular. En el hipotálamo existen osmorreceptores capaces de detectar variaciones de hasta 1% en la osmolalidad. Cuando ésta supera los 285 milimoles por kilo, se estimula la secreción de la hormona antidiurética, también conocida como ADH o vasopresina, desde la hipófisis posterior o neurohipófisis. La vasopresina actúa en los túbulos colectores del riñón, uniéndose a receptores específicos que activan la inserción de acuaporinas en la membrana, lo que permite la reabsorción de agua y la producción de una orina más concentrada. Si la osmolaridad se eleva aún más por sobre los 294 milimoles por kilo, además se desencadena el mecanismo de la sed, que lleva a aumentar la ingesta de agua. En conjunto, estos dos sistemas, la vasopresina y la sed, trabajan para devolver la osmolaridad a valores normales. En el gráfico acá a la derecha podemos observar la relación directa entre la concentración del sodio plasmático y la osmolalidad, lo que explica por qué el sodio es el principal determinante de este parámetro. En esta figura observamos la distribución de las distintas acuaporinas a lo largo del nefrón, que son canales especializados en el transporte rápido de agua a través de la membrana celular. En el túbulo proximal observamos que predominan las acuaporinas 1 y acuaporinas 7, que permiten la reabsorción masiva de agua junto con solutos. En la rama descendente de la SAD de Hindley también encontramos la acuaporina 1, lo que facilita que este segmento sea muy permeable al agua, mientras que en contraste en la rama ascendente carece de acuaporinas y es impermeable, contribuyendo así al mecanismo de concentración medular. A nivel de los túbulos colectores podemos observar que aparecen las acuaporinas 2, 3 y 4. En particular, la acuaporina 2 es la más importante porque su inserción en la membrana apical depende directamente de la acción de la hormona antidiurética o ADH, lo que regula cuánta agua se reabsorbe en respuesta a cambios en la osmolalidad plasmática. Por su parte, la acuaporina 3 y 4 se ubican en la membrana vasolateral y permiten la salida del agua hacia el intersticio. En conjunto, este sistema asegura que el riñón pueda concentrar o diluir orina según las necesidades del organismo, manteniendo así el equilibrio hidrosalino. En esta diapositiva vemos un esquema que detalla cómo actúa la hormona antidiurética o ADH sobre las células principales del túbulo colector renal. El proceso comienza cuando la ADH se une a su receptor de membrana a nivel vasolateral, lo que activa una proteína G. Esta señal estimula a la adenilciclasa para aumentar los niveles de AMP cíclico a partir del ATP. Como consecuencia, se activa la proteína quinasa A o PKA, que fosforila diferentes proteínas blancos. Uno de los efectos más importantes es la fosforilación de vesículas que contienen acuaporina 2. Estas vesículas, por su parte, se fusionan con la membrana apical insertando los canales de agua y permitiendo así la entrada de agua desde la orina hacia el interior de la célula. Posteriormente, el agua atraviesa la membrana vasolateral mediante las acuaporinas 3 y 4, dirigiéndose al intersticio. Además de este mecanismo rápido, la ADH estimula la expresión génica de acuaporina 2, lo que asegura un aumento sostenido en la capacidad de reabsorción. En resumen, la ADH es una hormona clave que regula la permeabilidad del túbulo colector al agua, ajustando la concentración de la orina y contribuyendo al equilibrio hidrosalino. Aquí vemos en más detalle cómo se produce y actúa la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina. A la izquierda observamos que la ADH se sintetiza en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo. Desde allí viaja a lo largo de axones hasta la hipófisis posterior o neurohipófisis,
donde se almacena y luego se libera hacia la circulación sanguínea cuando la osmolalidad plasmática aumenta o cuando hay una disminución importante del volumen circulante. Una vez en el riñón, la ADH se une a receptores B2 localizados en la membrana vasolateral de las células principales de los túbulos colectores. Esto activa una cascada intracelular que involucra proteínas G, adenisciclasa AMP cíclico y la proteína quinasa A. Como resultado, las vesículas que contienen aquaporina 2 se movilizan hacia la membrana apical, aumentando la permeabilidad al agua y permitiendo su reabsorción desde la orina hacia el intersticio. El agua que entra a la célula después sale a través de las aquaporinas 3 y 4 en la membrana vasolateral. Además de este control rápido, la ADH regula la síntesis de nueva aquaporina, lo que asegura un equilibrio sostenido. En esta tabla podemos comparar los principales signos clínicos de la deshidratación frente a la sobrehidratación. En la deshidratación, la presión arterial suele disminuir por la pérdida de volumen, la piel pierde de urgencia, los globos oculares se ven hundidos y las mucosas aparecen secas. Además, la excreción de orina disminuye notablemente y en casos más graves puede alterarse el estado de conciencia por hipoperfusión cerebral. En contraste, en la sobrehidratación, la presión arterial puede encontrarse normal o incluso elevada. La piel presenta una turgencia aumentada y los globos oculares mantienen una apariencia normal. Las mucosas permanecen húmedas, pero se observa un aumento en la diuresis como mecanismo compensatorio. Sin embargo, si el exceso de agua es muy marcado, puede aparecer confusión y alteraciones neurológicas por edema cerebral. Acá en la imagen inferior se muestra el clásico signo de pliegue cutáneo, donde la piel pierde elasticidad y tarda en volver a su posición normal, lo cual es un hallazgo característico de la deshidratación. En este esquema se representan los distintos tipos de deshidratación según la concentración de sodio en el plasma. En la deshidratación con sodio normal, el agua y los electrolitos se pierden en proporciones similares, como ocurre en el caso de vómitos o diarreas agudas. En la deshidratación con sodio aumentado, el problema central es la pérdida predominante de agua, lo que genera hipernatremia. Ejemplos típicos son la privación del agua, la sudoración excesiva sin reposición adecuada o la diuresis osmótica que se observa en la glucosuria en la diabetes mellitus. En cambio, en la deshidratación con sodio disminuido hablamos de hiponatremia, que generalmente se relaciona con pérdidas renales excesivas, ya sea por el uso de ciertos diuréticos o por insuficiencia adrenocortical, donde la insuficiencia de aldosterona impide la adecuada retención de sodio. Reconocer estas diferencias es fundamental porque cada tipo de deshidratación requiere un enfoque terapéutico distinto, especialmente la reposición de líquidos, donde no solo importa el volumen administrado, sino también la composición de la solución elegida. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es uno de los principales mecanismos de regulación de la presión arterial y del equilibrio hidrosalino. Todo comienza a nivel de las células yuxtaglomerulares del riñón, que detectan descensos en la presión arterial o en la concentración de sodio en el túbulo distal. Como respuesta, liberan la enzima renina, que actúa sobre el angiotensinógeno, una proteína producida a nivel hepático, generando angiotensina 1. Esta molécula, la angiotensina 1, es relativamente inactiva. Por lo tanto, es convertida por la enzima convertidora de angiotensina, o ECA, en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene múltiples efectos. Es un potente vasoconstrictor que eleva rápidamente la presión arterial y además estimula la corteza suprarrenal para que se secrete aldosterona. La aldosterona a su vez actúa en los túbulos distales y colectores del riñón, promoviendo la reabsorción de sodio y agua y favoreciendo la excreción de potasio. De esta forma, el organismo logra restaurar el volumen circulante y la presión arterial, siendo un mecanismo clave en la fisiología y también con gran relevancia clínica, ya que su desregulación participa en patologías como la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Por su parte, la aldosterona es una hormona de tipo mineralocorticoide producida en la corteza suprarrenal, bajo el estímulo de la angiotensina 2, del aumento del potasio plasmático
y en menor cantidad de la ACTH o la hormona adrenocorticoestimulante. Su función principal es regular la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los túbulos distales y colectores del riñón. En el esquema podemos ver cómo la angiotensina, generada a partir del sistema renina-angiotensina, estimula la liberación de aldosterona, la cual se une a receptores presentes en la membrana de las células principales del túbulo colector. Esto induce la síntesis de nuevas proteínas, incluyendo canales de sodio en la membrana apical y bombas sodio-potasio en la membrana vasolateral. Como resultado, aumenta la reabsorción de sodio hacia la sangre, arrastrando agua de manera secundaria. Y se favorece la secreción de potasio hacia la orina. Este mecanismo es crucial para mantener el volumen extracelular y la presión arterial. Clínicamente, la importancia de la aldosterona se refleja en enfermedades como el hiperaldosteronismo primario, que genera hipertensión e hipocalemia, y en la insuficiencia suprarrenal, donde la falta de esta hormona produce hiponatremia y deshidratación. Adicionalmente, existen fármacos como la espironolactona, un antagonista de los receptores de la aldosterona, que se utiliza ampliamente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y en la hipertensión resistente. En esta diapositiva vemos cómo interactúan distintos sistemas hormonales que regulan la osmolalidad y el balance de sodio y agua. En cuanto nos encontramos en una situación de déficit de sal, disminuye la osmolalidad plasmática, lo que reduce la secreción de la hormona ADH y aumenta la diuresis de agua. Al mismo tiempo, la caída en el volumen plasmático y la presión arterial estimula la liberación de renina, que a través del sistema renina-angiotensina genera angiotensina 2 y finalmente promueve la producción de aldosterona. Esta hormona promueve la reabsorción de sodio en el túbulo distal, favoreciendo adicionalmente la retención de agua y restaurando el volumen. En el escenario opuesto, cuando hay un exceso de sal, la osmolalidad se eleva y aumenta la liberación de ADH, lo que incrementa la retención de agua. El aumento del volumen y de la presión atrial estimula la liberación del péptido natriurético atrial, o ANP, que ejerce un efecto contrario a la aldosterona. Inhibe la reabsorción de sodio y aumenta su excreción urinaria, contribuyendo hacia la eliminación de agua y sal. En resumen, la aldosterona y la ADH tienden a conservar sodio y agua, mientras que la ANP actúa como un mecanismo de seguridad para evitar la sobrecarga de volumen. En esta diapositiva vemos un ejemplo clínico y fisiológico de cómo se coordinan la vasopresina y la aldosterona para mantener el volumen extracelular. Supongamos una situación de diarrea o vómitos intensos. El organismo pierde tanto sodio como agua, lo que genera una reducción del volumen extracelular. Esto produce un aumento del sodio plasmático por sobre los 145 milimoles por litro y de la osmolalidad plasmática por sobre los 290 milimoles por kilo. Frente a este escenario se activan dos mecanismos de compensación. Por un lado, la activación hipotalámica estimula la secreción de vasopresina, que promueve la retención de agua libre en el riñón, lo que se refleja en una orina con muy baja concentración de sodio, menor a los 10 milimoles por litro, y una osmolalidad elevada, superior a los 600 milimoles por kilo. En paralelo, el descenso del volumen circulante activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, estimulando la liberación de aldosterona desde la corteza suprarrenal. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio en los túbulos renales, contribuyendo también a la retención de agua. De esta manera, ambos sistemas actúan de forma complementaria para corregir el déficit y restaurar la homeostasis. En esta diapositiva podemos ver cómo se determinan los electrolitos en el laboratorio clínico. El método de referencia actual es la potenciometría de electrodos selectivos de iones, conocido como ICE. El principio consiste en medir la diferencia del potencial eléctrico que se genera cuando los iones del analito, como el sodio o potasio, interactúan con una membrana selectiva.
Este cambio de potencial es proporcional a la concentración del ion en la muestra. En el esquema vemos los componentes básicos. Un electrodo de referencia externo, un electrodo de referencia interno, una solución electrolítica interna y una membrana selectiva de fluoruro de lantano, que permite el paso de iones específicos. La señal se traduce en milivoltios y se convierte a una concentración ocupando la ecuación de Nernst. Aunque la fotometría de llama fue considerada como el gold standard por muchos años, la potenciometría ICE la ha reemplazado en la práctica clínica por ser más rápida, precisa y adaptada a analizadores automáticos. Este método es fundamental para la evaluación de pacientes críticos, ya que permite medir electrolitos en sangre, suero u orina de manera confiable, lo que facilita el diagnóstico y manejo de desequilibrios hidroelectrolíticos. La tabla que se presenta a continuación resume las principales alteraciones bioquímicas que encontramos en el trastorno de sodio, específicamente en la hipernatremia y en la hiponatremia. En la hipernatremia, definida por una osmolalidad plasmática superior a los 300 milimoles por kilo, podemos distinguir causas según la osmolalidad y el sodio urinario. Por ejemplo, en el hiperaldosteronismo se observa un sodio urinario bajo, menor a los 10 milimoles por litro, ya que el riñón retiene sodio en exceso. En el caso de la diabetes insípida, en cambio, la orina es muy diluida, con una osmolaridad menor a los 300 milimoles por kilo, pero con un volumen elevado debido a la incapacidad de concentrar orina. En el caso de la deshidratación, la orina es muy concentrada, con una osmolaridad sobre los 800 milimoles por kilo, mientras que el volumen de orina es bastante bajo y la osmolaridad y el sodio urinario es bajo. En el caso de la hiponatremia, donde la osmolaridad plasmática cae debajo de los 280, también existen múltiples escenarios. Por ejemplo, en el hipoaldosteronismo o en el uso de diuréticos y la acidosis, el sodio urinario suele estar sobre los 20 milimoles por litro. En las pérdidas gastrointestinales, como son los vómitos o diarreas, la osmolaridad urinaria es alta, pero el sodio urinario es bajo. En el caso del SIAD, que corresponde al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, la orina está concentrada con un sodio urinario elevado, sobre los 40 milimoles por litro. Finalmente, en estados como la cirrosis, síndrome nefrótico o enfermedad cardíaca congestiva, podemos observar que la retención de agua disminuye el sodio, pero la excreción urinaria es menor. Este enfoque bioquímico permite orientar la causa del trastorno y decidir el tratamiento adecuado. La hipernatremia se define como una concentración de sodio plasmático mayor a los 145 milimoles por kilo y en términos fisiológicos equivale a un estado de hiperosmolalidad que generalmente se asocia a una deshidratación. En este esquema vemos los principales mecanismos que la generan. Cuando el sodio se mantiene normal, pero disminuye el agua, la causa suele ser una ingesta insuficiente de líquidos o una pérdida excesiva de agua, como en la diabetes insípida, donde el riñón es incapaz de concentrar la orina. También puede deberse a pérdidas extrarrenales, como la diarrea intensa o la sudoración excesiva, en donde tenemos disminución del sodio
así como también una disminución del agua. En estos casos, como la diarrea y la sudoración excesiva, podemos ver que ocurre una orina con una gran concentración y un volumen urinario reducido. En el caso de la diuresis osmótica, que ocurre en la diabetes mellitus no controlada, la glucosa elevada arrastra agua. Es decir, la glucosa que se está eliminando a través de la orina va a estar arrastrando el agua, provocando pérdidas simultáneas de agua y de sodio. Otra causa en la cual podemos ver una hipernatremia, en que hay aumento de la concentración de sodio y el sodio se encuentra normal, es que se da por la administración excesiva de sodio, ya sea por vía endovenosa o por exceso en la dieta, donde el agua puede mantenerse normal pero el sodio plasmático se eleva. Finalmente, en síndromes de Cushing o en síndrome de Cohn, el aumento de la aldosterona promueve la retención de sodio, elevando sus niveles plasmáticos. Es importante destacar que según la causa, la orina puede encontrarse muy concentrada con bajo volumen, como en pérdidas extrarrenales, o por el contrario, no concentrarse adecuadamente, como en la diabetes insípida. En el caso de la hiponatremia, esta se define como una concentración plasmática de sodio menor a los 135 milimoles por litro y se asocia directamente a un estado de hipoosmolaridad. A diferencia de la hipernatremia, donde predomina la pérdida de agua, en la hiponatremia lo que ocurre es un exceso relativo de agua en comparación con el sodio. Existen dos mecanismos principales. El primero es la retención de agua, como sucede en el síndrome de secreción inadecuada de ADH o SIAD, donde la orina permanece concentrada a pesar de que el organismo ya tiene un exceso de agua. El segundo mecanismo es la disminución real de sodio, acompañada de una reducción del volumen extracelular. Esto puede deberse a causas renales, como el uso de diuréticos o la deficiencia de aldosterona, o bien por causas gastrointestinales, como son los vómitos y las diarreas prolongadas. Es importante recalcar que la hiponatremia, al igual que la hipernatremia, no es un diagnóstico en sí mismo, sino un signo de un trastorno subyacente. Clínicamente pueden manifestarse con cefaleas, confusión, convulsiones o incluso coma, sobre todo cuando la caída de sodio es rápida. El contraste con la hipernatremia es claro. En una predomina la pérdida de agua y en la otra el exceso relativo de agua, pero ambas alteraciones tienen consecuencias neurológicas severas si no se corrigen oportunamente. Es importante que hablemos de esta situación como es la pseudohiponatremia, que corresponde a un fenómeno de laboratorio que puede confundir al diagnóstico si no se interpreta claramente. Se presenta cuando el sodio plasmático medido parece estar disminuido, pero en realidad la concentración de sodio en el agua plasmática es normal. Esto ocurre porque en condiciones como la hipertrigliceridemia intensa o la hiperproteinemia importante, como ocurre, por ejemplo, en el caso del mieloma múltiple, un tipo de leucemia en el cual proliferan de forma maligna linfocitos B productores de anticuerpos, los cuales básicamente son proteínas, se aumenta de manera significativa la fracción no acuosa del plasma. Recordemos que el sodio solo se distribuye en la fracción acuosa, por lo que si ésta está disminuida, como lo podemos ver en esta situación, la medición indirecta puede dar falsamente valores bajos de sodio plasmático. En el esquema lo vemos claramente. Aunque el sodio por unidad es de 143 milimoles o miliequivalentes por litro, es decir, normal, el laboratorio puede reportar un valor aparente de 108 miliequivalentes por litro, debido a la alta presencia de proteínas o lípidos. Lo más importante es que estos pacientes no presentan síntomas clínicos.
asociado a una hiponatremia verdadera, como alteraciones neurológicas. Por eso, cuando se detecta una hiponatremia sin correlato clínico, siempre se debe sospechar de una pseudo hiponatremia y confirmar con métodos de medición directa por electrodos selectivos. En esta diapositiva tenemos un esquema integrado que resume cómo se producen las alteraciones de sodio en relación al agua corporal. Cuando hablamos de una hipernatremia, el problema central es que la concentración de sodio es mayor en relación a la del agua. Esto puede darse en un contexto de hipovolemia, como ocurre con pérdidas combinadas de agua y sodio, pero con mayor pérdida de agua. Lo que eleva la concentración del sodio. También puede ocurrir en la hipervolemia, donde hay una retención excesiva de sodio y agua, pero con predominio del sodio, como lo es el caso del hiperaldosteronismo. En la hiponatremia, en cambio, la concentración de sodio es menor en relación al agua. En casos de hipovolemia, se pierde sodio y agua, pero en mayor proporción sodio, como sucede con vómitos o diarreas prolongadas. Mientras que en la hipervolemia, el problema es la retención excesiva de agua, como ocurre en cirrosis, síndrome nefrótico o insuficiencia cardíaca. El mensaje clave de esta diapositiva es que tanto la hipernatremia como la hiponatremia pueden presentarse en estados de hipo o hipervolemia, y que el análisis conjunto del volumen extracelular y de la concentración de sodio es lo que permite llegar al diagnóstico correcto. Aquí podemos ver cómo se muestran las distintas alteraciones en el sodio, tanto en la hipopotasemia como la hiperpotasemia, que afectan la polarización de la membrana celular. En condiciones normales, el potasio se encuentra mayoritariamente dentro de la célula. Sin embargo, en situaciones de acidosis, los protones ingresan a las células para amortiguar el exceso de ácido y a cambio el potasio sale hacia el extracelular. Este intercambio provoca un aumento del potasio en sangre, es decir, una hiperpotasemia. Tanto la hipo como la hiperpotasemia alteran la excitabilidad de las membranas, generando manifestaciones clínicas importantes. Las más graves se observan en el sistema cardiovascular, con arritmias potencialmente letales, y en el sistema neuromuscular, con debilidad o parálisis. Es fundamental comprender que el potasio no solo depende de la ingesta y la excreción renal, sino también del equilibrio ácido-base, ya que los movimientos transcelulares de protones y de potasio pueden modificar de manera aguda las concentraciones plasmáticas del potasio. Por eso, en la práctica clínica, cada vez que enfrentamos un trastorno del potasio, debemos evaluar simultáneamente el estado ácido-base del paciente. Aquí podemos revisar otro parámetro clínico fundamental, la fracción de excreción de sodio, o también conocido como FeNA. Esta se calcula con la fórmula que relaciona el sodio en orina y plasma con la creatinina en orina y plasma multiplicado por 100. En condiciones normales, la FeNA es cercana al 0,7%. Cuando encontramos una FeNA menor al 1%, esto indica que el riñón está conservando sodio de manera muy eficiente, como ocurre en la falla prerrenal, en glomerulopatías o en casos de uropatía obstructiva. En estos escenarios, la insuficiencia renal suele ser transitoria o prerrenal y puede mejorar con la corrección de la causa subyacente, como lo puede ser la hipovolemia. En cambio, cuando la FeNA es mayor al 1%, significa que el riñón está perdiendo sodio de manera inapropiada, lo cual corresponde generalmente a una lesión renal intrínseca o persistente. Esto lo vemos en la falla renal parenquimatosa, en el uso de diuréticos y en causas de hiponatremia como la nefropatía perdedora de sal, el síndrome cerebral de pérdida de sal o la insuficiencia suprarrenal.
En resumen, la FENA es una herramienta práctica que nos ayuda a diferenciar si la insuficiencia renal es de carácter prerrenal y potencialmente reversible o si se trata de un daño renal intrínseco que requiere un abordaje más específico. Aquí podemos ver cómo se distribuye el potasio en el organismo y cuáles son sus principales vías de eliminación. Aproximadamente el 98% del potasio corporal se encuentra en el compartimento intracelular, con una concentración cercana a los 140 equivalentes por litro, mientras que solo un 2% se encuentra en el plasma o en el extracelular, con una concentración alrededor de 4 milimoles por litro o 1000 equivalentes por litro. Este pequeño porcentaje extracelular es crítico para la excitabilidad neuromuscular y la función cardíaca, lo que explica por qué alteraciones mínimas en el potasio plasmático pueden tener consecuencias graves. El potasio plasmático proviene principalmente de la ingesta dietética y se regula a través de 3 vías de eliminación. Un 80% se excreta por la orina bajo el control de la aldosterona y la función renal. Un 15% se va a estar eliminando a través de las heces y cerca de un 5% se va a estar eliminando a través del sudor, que puede aumentar en condiciones de ejercicio intenso o calor. Por su parte, la bomba sodio-potasio ATPasa es fundamental para mantener la distribución del potasio, permitiendo su ingreso a la célula a cambio de sodio. En resumen, el balance del potasio depende de 3 factores: la ingesta, el intercambio transcelular y la excreción renal. Comprender esta dinámica es clave para interpretar correctamente los estados de hipo e hiperpotasemia en la práctica clínica. En esta diapositiva revisamos los principales factores que favorecen la aparición de hipopotasemia, es decir, la disminución de potasio plasmático. La insulina es uno de los más relevantes. Al estimular la bomba sodio-potasio ATPasa, favorece el ingreso de potasio a la célula, lo que reduce su concentración extracelular. De manera similar, los agonistas beta-2 adrenérgicos, como por ejemplo el salbutamol, así como las catecolaminas endógenas liberadas en situaciones de estrés, también aumentan la captación de potasio al interior celular. La aldosterona, por su parte, estimula la excreción renal de potasio en el túbulo distal a cambio de sodio, contribuyendo a la pérdida de potasio por la orina. Finalmente, el estado de ácido-base también tiene un rol importante. En la alcalosis, los protones salen de la célula hacia el espacio extracelular y en cambio el potasio entra en la célula, reduciendo sus niveles plasmáticos. El resultado de todo esto es la hipopotasemia, que puede tener graves consecuencias clínicas, especialmente a nivel cardiovascular y neuromuscular. Otro aspecto importante a considerar es la pseudohipercalemia, que corresponde a una situación en que los valores de potasio aparecen elevados en el laboratorio, pero no corresponden a una verdadera hipercalemia en el paciente. Se debe principalmente a errores preanalíticos durante la toma de muestra o la manipulación de la misma. Una de las causas más frecuentes es la hemólisis. Cuando los glóbulos rojos se rompen, liberan el potasio intracelular hacia el plasma, generando una falsa elevación. También puede deberse a una leucocitosis extrema, ya que la fragilidad de los leucocitos en el tubo pueden liberar potasio. Otra causa frecuente es el uso prolongado o excesivo del torniquete, que altera la permeabilidad celular y la redistribución de iones. En la imagen vemos cómo las muestras hemolizadas presentan un plasma rojizo distinto al plasma normal. Lo más importante es sospechar de una pseudohipercalemia cuando los niveles reportados de potasio no concuerdan con la clínica del paciente. Por ejemplo, si el laboratorio informa un potasio de 7, pero el paciente no tiene cambios en el electrocardiograma ni síntomas, debemos considerar que el resultado podría ser un artefacto. Repetir la toma de muestra y verificar el proceso de la misma obtención de la nueva muestra son pasos fundamentales para evitar errores diagnósticos y potencialmente terapéuticos.
Aquí se presenta un resumen de los principales factores que regulan el intercambio de potasio entre el espacio intracelular y el extracelular, así como la excreción distal en el riñón. Por un lado, ciertos estímulos favorecen la entrada de potasio a las células, disminuyendo su concentración plasmática. Por ejemplo, la alcalosis metabólica, la acción de la insulina, la estimulación beta-2 adrenérgica y la aldosterona, que además regula la excreción renal. En contraste, otros factores promueven la salida de potasio desde el intracelular al plasma. La acidosis metabólica, la hiperosmolaridad extracelular, la estimulación alfa-adrenérgica y los procesos de lisis celular como ocurre en tumores, rhabdomiólisis o hemólisis. Además, la excreción distal de potasio depende de varios factores determinantes fisiológicos. La ingesta dietética de potasio, su concentración plasmática, el pH sistémico, el flujo tubular distal y la carga de potasio que llega a este segmento, la excreción de aniones no reabsorbibles y de nuevo la acción de la aldosterona. Este balance dinámico explica por qué el potasio plasmático puede alterarse rápidamente, tanto en situaciones clínicas agudas como en trastornos metabólicos crónicos o en presencia de ciertos fármacos. Por eso, el análisis del potasio siempre debe integrar el contexto ácido-base, el estado renal y los factores hormonales. Aquí abordamos el concepto del anion gap o en español brecha aniónica, una herramienta muy útil en el análisis de los trastornos ácido-base. En condiciones normales, la suma de los cationes debe ser igual a la de los aniones. Pero en el perfil electrolítico de rutina solo medimos algunos, principalmente el sodio y el potasio, como cationes, mientras que como aniones determinamos el cloruro y el bicarbonato. Sin embargo, en el plasma también existen otros cationes como el calcio y el magnesio y otros aniones como el lactato, el sulfato, los fosfatos y las proteínas. El anion gap o brecha aniónica refleja la diferencia entre los cationes medidos y aniones medidos y se calcula con la fórmula la concentración de sodio más la concentración de potasio menos la suma de la concentración del cloro y la del bicarbonato. En la práctica muchas veces se omite el potasio porque su aporte es pequeño y se utiliza la fórmula simplificada sodio menos cloro menos bicarbonato en este caso. La importancia clínica del anion gap o brecha aniónica radica en que permite diferenciar las acidosis metabólicas. Una brecha normal indica que la pérdida de bicarbonato ha sido compensada con un aumento proporcional de cloro, mientras que una brecha alta refleja la presencia de aniones no medidos como lactato, cuerpos cetónicos o toxinas. Por lo tanto, el anion gap o brecha aniónica es clave para orientar la causa de una acidosis metabólica y decidir el manejo adecuado del paciente. Con respecto al agua corporal total, esta representa entre un 40 a un 70% del peso corporal y este porcentaje varía según la edad, el sexo y la composición corporal del individuo. En los niños, la proporción de agua es mayor que en los adultos, lo que explica su mayor susceptibilidad a la deshidratación frente a pérdidas relativas pequeñas. En la mujer adulta, el contenido de agua es menor que en el hombre, principalmente debido a una mayor proporción de tejido adiposo, que contiene menos agua en comparación con el tejido magro. Por lo tanto, la cantidad de tejido adiposo es un factor determinante en la variabilidad individual. En la figura podemos ver
cómo en promedio el hombre adulto alcanza un 65%, mientras que en el caso de las mujeres este valor es un poco menor. Esta variabilidad en la distribución del agua es clave para entender cómo afectan los estados de hidratación y deshidratación en diferentes personas y también por qué las necesidades de reposición de líquido deben adaptarse al contexto clínico y fisiológico de cada paciente. En esta tabla se muestra cómo se distribuye el agua en los distintos tejidos de un varón adulto de 70 kilos, lo que nos ayuda a comprender que no todos los órganos tienen el mismo contenido hídrico. Mientras que en esta tabla podemos ver cómo la distribución de los electrolitos es diferente entre el compartimiento intracelular y el extracelular, lo cual resulta fundamental para el funcionamiento celular. El agua en nuestro organismo no se encuentra estática, sino que se desplaza constantemente entre los diferentes compartimentos, guiada principalmente por dos tipos de fuerza, la presión osmótica y la presión hidrostática. La presión osmótica depende de la concentración de los solutos y busca equilibrar las diferencias de osmolaridad, atrayendo agua hacia el compartimento con mayor concentración de partículas. La presión hidrostática, en cambio, es la fuerza física ejercida por el líquido contra las paredes de los vasos o membranas que impulsa el agua hacia afuera. Un aspecto clave es el papel de las proteínas plasmáticas, que suelen ser aniónicas y no difusibles. Ellas actúan como osmoles efectivos, generando presión coloido-osmótica, también llamada presión oncótica. Gracias a su carga, estas proteínas contribuyen a mantener una distribución desigual de iones en los compartimentos, favoreciendo el balance entre el espacio intravascular e intersticial. En resumen, el movimiento del agua es el resultado del equilibrio dinámico entre estas fuerzas que aseguran la homeostasis hídrica en el organismo. El intercambio de líquidos entre el compartimento intravascular y el intersticial está regulado por las llamadas fuerzas de Starling. En el extremo arteriolar de los capilares predomina la presión hidrostática, que es mayor que la presión oncótica, lo que provoca la salida de agua y solutos hacia el intersticio. A medida que la sangre avanza hacia el extremo venoso capilar, la presión hidrostática disminuye y la presión oncótica, generada principalmente por las proteínas plasmáticas, se vuelve dominante, favoreciendo el retorno de líquido al compartimento intravascular. Este equilibrio dinámico asegura que los tejidos reciban nutrientes y oxígeno al mismo tiempo que se evita la acumulación excesiva de líquido en el intersticio. Cuando este balance se altera, por ejemplo, en estado de hipoproteinemia o aumento de la presión hidrostática venosa, se puede generar edema. En resumen, las fuerzas de Starling explican cómo el cuerpo regula el movimiento de agua entre capilares y tejidos, manteniendo el volumen y la composición del líquido extracelular. En esta diapositiva vemos conceptos claves para entender cómo el organismo regula el volumen de líquidos y la osmolaridad. La presión osmótica depende del número de partículas en solución y se mide en osmoles. La osmolaridad corresponde al número de osmoles por kilogramo de agua y es la medida más precisa en fisiología, ya que no se ve influenciada por cambios de volumen. En cambio, la osmolaridad expresa en osmoles por litro de solución, por lo que varía según la cantidad de agua. Otro concepto importante es la tonicidad, que describe la presión osmótica efectiva de una solución respecto al plasma. Esto depende únicamente de los solutos efectivos, como lo es el sodio, la glucosa y el manitol, que no atraviesan libremente las membranas celulares. Clínicamente, es fundamental recordar que la osmolaridad plasmática normal se sitúa
entre los 285 más menos 4 miliosmoles por kilo, mientras que la osmolalidad urinaria puede variar mucho más, entre los 50 a 1200 miliosmoles por kilo, reflejando la capacidad del riñón para diluir o concentrar la orina según las necesidades del organismo. La osmolalidad es muy similar en el líquido intracelular y en el extracelular, lo que asegura que no existan grandes diferencias de presión osmótica entre ambos compartimentos. Sin embargo, lo que sí es diferente es la composición iónica, y esa desigualdad se mantiene gracias a la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa. Recordemos que esta bomba expulsa 3 iones de sodio hacia el extracelular e introduce 2 iones de potasio al intracelular, lo que permite mantener el gradiente de concentración característico. Este proceso es fundamental, pero requiere un alto consumo energético en forma de ATP. Ahora bien, cuando introducimos cambios en el líquido extracelular mediante la administración de soluciones con distinta osmolalidad, ya sea hipertónicas, hipotónicas o isotónicas, se desencadenan movimientos de agua hacia adentro o hacia afuera de las células, siempre con el objetivo de restablecer el equilibrio osmótico y mantener la homeostasis. El control de la osmolalidad depende principalmente de los osmorreceptores ubicados en el hipotálamo, que tienen una altísima sensibilidad y son capaces de detectar cambios mínimos de alrededor de un 1% en la osmolalidad plasmática. Cuando la osmolalidad aumenta, es decir, en condiciones de hipertonía, se activa la sensación de sed y se estimula la secreción de la hormona antidiurética o ADH, lo que promueve la retención de agua y ayuda a corregir el desequilibrio. Por el contrario, cuando existe hipotonía, disminuye tanto la sed como la secreción de ADH. Además, la secreción de ADH no solo depende de la osmolalidad, sino que también se estimula en situaciones de hipovolemia y de hipotensión, actuando como un mecanismo adicional para conservar el volumen circulante. Es importante recalcar que la sed constituye la principal defensa contra la hiperosmolalidad, ya que nos impulsa a restituir el equilibrio mediante la ingesta de líquidos. El balance corporal de agua depende de los ingresos y de las pérdidas y se regula principalmente a nivel renal. Dentro de los ingresos distinguimos el agua metabólica, que corresponde a aproximadamente 350 mililitros diarios y proviene de las reacciones químicas como la oxidación de nutrientes, y el agua que obtenemos a partir de alimentos y bebidas, que es la fracción más variable con un mínimo de unos 1150 mililitros al día. Por otro lado, el organismo presenta pérdidas extrarrenales, como las pérdidas insensibles por sudoración o respiración, y también pérdidas gastrointestinales en ciertas condiciones. El riñón cumple un papel central en este equilibrio, ya que ajusta la excreción urinaria para mantener la homeostasis. Cuando la ingesta es excesiva, el exceso se elimina en la orina, y cuando la ingesta es insuficiente o hay pérdidas aumentadas, el riñón conserva agua reduciendo el volumen urinario. En conjunto, este balance dinámico asegura que el volumen y la composición de los líquidos corporales se mantengan dentro de los rangos compatibles con la vida. Esta figura se utiliza un modelo de depósito de agua para representar el comportamiento de los compartimentos de líquidos corporales. En la parte externa del depósito se simboliza en compartimento extracelular, mientras que en el bloque interno, en su interior, corresponde al compartimento intracelular. El agua que ingresa al sistema lo hace a través de la entrada, que refleja la ingesta de líquidos y el aporte metabólico, y se regula en condiciones normales para mantener la homeostasis. A su vez, el agua que abandona el sistema lo hace a través de la salida, que representa principalmente la excreción renal, aunque también incluye pérdidas insensibles y gastrointestinales. Lo importante de este modelo es entender que la estabilidad del volumen y la concentración de solutos en ambos compartimentos depende del equilibrio entre lo que ingresa y lo que se pierde, y que cualquier alteración en estos flujos puede llevar a desbalances como la deshidratación, la sobrehidratación o alteraciones electrolíticas.
Esta diapositiva muestra dos escenarios aplicados al modelo de depósito de agua. En la parte superior vemos la situación de deshidratación. La entrada de agua disminuye y la salida aumenta, lo que provoca una reducción en el volumen del compartimento extracelular y en consecuencia también del intracelular. Esto refleja clínicamente lo que ocurre cuando hay pérdida excesiva de líquidos como vómitos, diarreas o sudoración intensa. Mientras que en la parte inferior se observa el caso contrario, la sobrehidratación. Aquí la entrada de agua está aumentada y la eliminación no logra compensar, generando una expansión tanto del líquido extracelular como del intracelular. Este escenario se relaciona con la ingesta excesiva de agua o con alteraciones en la regulación renal. Lo relevante de este modelo es que nos permite visualizar cómo los cambios en la ingesta o eliminación de agua afectan simultáneamente a ambos compartimentos y cómo estos procesos están directamente ligados a los mecanismos de regulación de sodio y osmolalidad. En esta diapositiva vemos un aspecto fundamental del balance hídrico, los egresos de agua. Constantemente perdemos líquido por diferentes vías, incluso sin darnos cuenta. La mayor parte corresponde a la vía renal, lo que se relaciona directamente con la capacidad del riñón para regular el volumen y la composición de orina. En segundo lugar está la pérdida a través de la piel, que ocurre no solo por sudoración visible, sino que transpiración insensible. La tercera vía es la pulmonar, donde al respirar se pierde vapor de agua, lo que se incrementa en casos de fiebre o hiperventilación. Finalmente, la pérdida digestiva, que suele ser baja, puede aumentar de forma significativa en cuadros de diarreas o vómitos. Aquí observamos cómo varía la composición de electrolitos en los distintos líquidos gastrointestinales. El jugo gástrico se caracteriza por un contenido moderado de sodio, bajo en potasio y muy alto en cloro, lo que refleja su papel en la secreción de ácido clorhídrico. En contraste, el jugo pancreático contiene concentraciones elevadas de sodio y de bicarbonato, que son fundamentales para neutralizar la acidez proveniente del estómago en el duodeno. La bilis también presenta un alto contenido de sodio y de cloro, pero con niveles intermedios de bicarbonato que contribuyen al proceso digestivo. En el caso de la ileostomía, observamos una pérdida importante de sodio, cloro y algo de bicarbonato, lo que explica por qué estos pacientes son propensos a desequilibrios hidroelectrolíticos. Finalmente, en las diarreas se pierden cantidades significativas de sodio, potasio, cloro y bicarbonato, lo que puede llevar a complicaciones como deshidratación o incluso acidosis metabólica. Ahora vamos a ver el tema de las alteraciones de la osmolalidad, un aspecto fundamental en la regulación del equilibrio hídrico y los electrolitos del organismo. Recordemos que la osmolalidad plasmática depende principalmente de la concentración de sodio, glucosa y urea, y su alteración refleja desequilibrios en la regulación entre agua y solutos. La osmolalidad plasmática puede medirse de manera directa con un osmómetro, que es un método rápido y exacto, pero muchos laboratorios clínicos no siempre se dispone de este equipo. En estos casos se recurre a una estimación indirecta utilizando fórmulas que consideran partículas osmóticamente más abundantes en el plasma. Una de las fórmulas más usadas es osmolalidad igual a sodio multiplicado por 2 más la glucosa dividido por 18 más el BUN dividido por 2,82. Esta fórmula integra el aporte de sodio, glucosa y nitrógeno ureico, que son los solutos de mayor peso tienen en la osmolalidad. También existe una fórmula simplificada que considera únicamente el sodio. La osmolalidad corresponde a el sodio multiplicado por 2 más 10. Como referencia, los valores plasmáticos normales se encuentran alrededor de los 285 milimoles por kilo de agua con un rango de más menos 4. Desviaciones importantes respecto a este valor sugieren la presencia de alteraciones como hiponatremia, hipernatremia o estados hiperosmolares.
Este esquema muestra lo que ocurre cuando aumenta la concentración de sodio en el líquido extracelular. En condiciones normales, el compartimento extracelular y el intracelular mantienen una tonicidad equilibrada. Sin embargo, al agregar sodio al espacio extracelular, la osmolalidad en este compartimento se eleva y se genera un gradiente osmótico que provoca el movimiento de agua desde el interior de la célula hacia el exterior. De esta forma, el líquido intracelular se contrae y el extracelular se expande hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio en que ambos compartimentos vuelven a ser isotónicos. Este ajuste osmótico tiene gran relevancia clínica, ya que la contracción o expansión celular puede generar síntomas importantes, sobre todo a nivel neurológico, como confusión, cefalea, convulsiones o incluso coma. Recordemos que los valores de referencia para la osmolalidad son de 285 más o menos 4 miliosmoles por kilo de agua, y a nivel urinario es mucho más variable, con un rango entre los 50 a 1200 miliosmoles por kilo. Como habíamos comentado anteriormente, la osmolalidad plasmática corresponde a la concentración total de partículas disueltas en el plasma sin importar su peso molecular ni su carga. En condiciones normales, aproximadamente el 95% de este valor está determinado por la natremia, es decir, la concentración de sodio en plasma. Por este motivo, la osmolalidad es un parámetro fundamental para evaluar desequilibrios hídricos y electrolíticos, pero también puede reflejar la presencia de otros solutos como glucosa, etanol o ácidos orgánicos. Cuando los niveles de osmolalidad plasmática están elevados, las causas más frecuentes incluyen la deshidratación, la diabetes insípida, la hiperglicemia, la hipernatremia, la intoxicación con etilenglicol y metanol. Por otro lado, los niveles disminuidos suelen deberse a la ingesta excesiva de líquidos, hiponatremia, sobrehidratación o el síndrome de secreción inadecuada de ADH, también conocido como SIAD. Para su medición directa se utiliza un osmómetro, que funciona en base a la reducción del punto de congelación de la muestra, lo que nos da una medida rápida y exacta de la osmolalidad plasmática. La osmolalidad urinaria refleja la concentración total de partículas presentes en orina, principalmente sodio, cloruro, potasio y urea, aunque también glucosa puede contribuir de manera importante cuando está en niveles elevados. Su medición es una herramienta clave para evaluar la capacidad del riñón de concentrar o diluir la orina y por lo tanto es útil para detectar desequilibrios en el balance agua y sodio. Cuando se compara la osmolaridad urinaria con la plasmática y se analizan los electrolitos en orina, se obtiene información valiosa sobre el manejo renal del agua y las posibles alteraciones en los mecanismos de concentración o dilución. Valores elevados en la osmolaridad urinaria suelen deberse a deshidratación, síndrome de secreción inadecuada de ADH, insuficiencia suprarrenal, glucosuria, hipernatremia y una dieta alta en proteínas, mientras que niveles disminuidos pueden deberse a una diabetes insípida, exceso en la ingesta de líquidos, insuficiencia renal y glomerulonefritis. De esta manera, la osmolalidad urinaria nos orienta hacia las causas específicas de los desequilibrios hidroelectrolíticos. La técnica de osmometría por punto de congelación permite determinar la osmolalidad de una muestra de suero o plasma heparinizado a partir de su comportamiento frente al enfriamiento. En primer lugar, la muestra se enfría hasta aproximadamente menos 7 grados Celsius. Lo que provoca un estado de superenfriamiento. Luego se introduce una aguja de acero con pequeños cristales de hielo que actúan como núcleos de cristalización, promoviendo así la formación de cristales en solución. Una vez que comienza la cristalización, la temperatura de la muestra aumenta hasta alcanzar el punto de fusión y posteriormente vuelve a descender.
La diferencia entre el punto de congelación del solvente puro y el de la solución, conocida como depresión criosmótica, es directamente proporcional al número de partículas homóticamente presentes. Este método es altamente confiable porque mide todas las partículas en solución, sean electrolitos, glucosa, urea u otros solutos osmóticamente activos. Estimados alumnos, hemos llegado al final de la clase sobre metabolismo hidrosalino y la estimación del equilibrio tanto del agua como los electrolitos en el organismo, los cuales son esenciales para la vida. Esperamos que esta clase les haya sido de utilidad y la puedan complementar con la bibliografía complementaria que les hemos facilitado a través de las distintas plataformas. Si les surge alguna consulta, por favor, no duden en acercársenos al finalizar las clases o enviarnos un correo electrónico el cual responderemos a la brevedad. Esperando que se encuentren bien, nos encontramos en una próxima sesión. Muchas gracias.